El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, trasladó el habitual jueves de evasores en la Fiscalía General de la República hasta la Corte Suprema de Justicia, donde solicitó la intervención de esta institución para que verifique el incumplimiento de una sentencia de seguimiento que se ordenó a la Asamblea Legislativa anterior y que culminó en el perdón para decenas de evasores que dejaron de pagar en impuestos más de 280 millones de dólares. En junio de 2014, tras una aprobación de reformas en la Asamblea Legislativa, el gobierno echó a andar una reforma tributaria que permitía al Ministerio de Hacienda ampliar el periodo de investigación de los procesos tributarios en contra de empresas morosas y deudoras al fisco y que además le daba la facultad a Hacienda para que se pudiera hacer público los nombres de dichos deudores. Sin embargo, tras una serie de recursos de abogados con claros intereses corporativos, el 28 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional de la época declaró inconstitucional dichas reformas, paralizando los procesos contra los deudores que estaban ya siendo investigados y que tenían que pagar al Estado cifras millonarias. No bastando con el bloqueo a las investigaciones y la decisión de la Sala de reducir el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, el entonces diputado Rodolfo Parker diseñó, negoció y propuso un decreto que eliminaba por completo el cobro contra estas empresas en el periodo fiscal de 2014 y 2015. El 26 de septiembre de 2018, con 44 votos a favor, la Asamblea aprobó el decreto propuesto por Parker, dejando en impunidad a decenas de morosos e incluso beneficiando a empresas que debían hasta 9 millones de dólares. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, trasladó el habitual jueves de evasores en la Fiscalía General de la República hasta la Corte Suprema de Justicia, donde solicitó la intervención de esta institución para que verifique el incumplimiento de una sentencia de seguimiento que se ordenó a la Asamblea Legislativa anterior y que culminó en el perdón para decenas de evasores que dejaron de pagar en impuestos más de 280 millones de dólares. En junio de 2014, tras una aprobación de reformas en la Asamblea Legislativa, el gobierno echó a andar una reforma tributaria que permitía al Ministerio de Hacienda ampliar el periodo de investigación de los procesos tributarios en contra de empresas morosas y deudoras al fisco y que además le daba la facultad a Hacienda para que se pudiera hacer público los nombres de dichos deudores. Sin embargo, tras una serie de recursos de abogados con claros intereses corporativos, el 28 de mayo de 2018, la Sala de lo Constitucional de la época declaró inconstitucional dichas reformas, paralizando los procesos contra los deudores que estaban ya siendo investigados y que tenían que pagar al Estado cifras millonarias. No bastando con el bloqueo a las investigaciones y la decisión de la Sala de reducir el margen de maniobra del Ministerio de Hacienda, el entonces diputado Rodolfo Parker diseñó, negoció y propuso un decreto que eliminaba por completo el cobro contra estas empresas en el periodo fiscal de 2014 y 2015. El 26 de septiembre de 2018, con 44 votos a favor, la Asamblea aprobó el decreto propuesto por Parker, dejando en impunidad a decenas de morosos e incluso beneficiando a empresas que debían hasta 9 millones de dólares.